Muy buenas, tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar instalando nuevamente el servomotor, pero esta vez lo vamos a hacer controlado con un potenciómetro, o sea, una resistencia variable como esta, que ya la hemos visto en otro video. Y tenemos el procesador electrónico, un Arduino R3 y tenemos el protobar. Vamos a ver. Vamos a hacer la instalación y luego vamos a bajarle el programa al procesador electrónico para que trabaje por el programa. Como ya sabemos, el procesador electrónico nos da 5 voltios por aquí. Voy a ponerlo de este lado que se ve mejor. 5 voltios aquí y 3.3. Vamos a usar 5 voltios y vamos a usar esta tierra. Entonces ponemos este que es negro, este cable negro aquí en la tierra. Este cable rojo lo ponemos aquí en los 5 voltios. Lo ponemos aquí cerquita para que nos quede cerca. Entonces vamos a alimentar el protobar con estos 5 voltios que nos da el procesador. Ponemos los 5 en la línea roja y ponemos la tierra en la línea azul. Ya tenemos alimentado el protobar. Y ahora esas mismas dos líneas van a ir al servomotor y van a ir a la resistencia variable o potenciómetro. Entonces vamos a instalar primero el motor. Vamos a usar los mismos colores. Entonces aquí en el servomotor, el negativo o el ground siempre más oscuro, en este caso es marrón. El vivo es el rojo y el amarillo es por donde él recibe la señal. Vamos a conectar este negro aquí, que va a ser tierra, al marrón del servomotor, y lo conectamos aquí a tierra. Vamos a conectar, como este es rojo, también el vivo. Vamos a ponerle este vivo aquí y lo conectamos aquí al vivo. Ya lo tenemos ahí. Y el que recibe la señal, que es como naranja, pues vamos a usar este que es del mismo color. Vamos a usarlo aquí, ponerlo aquí. Y este naranja, que es por donde le va a entrar la señal al servomotor, lo ponemos acá en el pin número 9. Ya lo tenemos aquí en el pin 9. Lo ven ustedes ahí, en el pin 9, aquí. Y ahora vamos a instalar el potenciómetro o resistencia variable. El potenciómetro tiene aquí las 3 paticas, como podríamos decirle. Tiene estas dos. En otro potenciómetro, esta está aquí en el centro. Esta es la que envía la señal al procesador electrónico. Entonces ponemos la tierra en uno de estos. Ponemos el vivo en uno de estos. Y al igual que el servomotor, ponemos la tierra aquí en la tierra del protobar, que es la misma que está mandando el procesador al protobar, y el positivo aquí. Y el que envía la señal, que es el pin que queda, que está solo acá en este caso. En otra resistencia variable está en el centro. Aquí. Y este cable va al pin A0. Este pin que está al pin A0 aquí en el Arduino, este que está aquí atrás. Aquí en el pin A0 lo conectamos. Ese es un pin que va a leer la señal que manda esta resistencia variable, la procesa y se la envía al servomotor a través del pin 9. Ya lo tenemos conectado todos. Cuando hacemos una conexión debemos estar seguros que todas las conexiones estén fijas y ya lo tenemos listo. Ya lo único que nos queda es
bajarle el programa para que pueda trabajar, porque como ven ustedes ahí no trabaja. Si lo alimentamos, aunque lo movamos aquí a la izquierda y a la derecha, ustedes ven que el motor no trabaja porque no hay ningún programa. El motor lo vamos a montar aquí para que se vea mejor. Y bueno, entonces vámonos a la computadora a bajarle el programa al procesador electrónico. Vamos a desconectarlo de aquí. Bien amigos, aquí arriba pueden cliquear y ver el video de la lectura de un potenciómetro. Aquí en el siguiente pueden ver el video del servomotor sin control mediante un potenciómetro. Bien amigos, aquí tenemos el circuito que hemos hecho. Aquí tenemos el servomotor con sus 3 cables. Aquí tenemos el procesador Arduino Uno y aquí tenemos el protobar. Y este aquí es la resistencia variable o potenciómetro. Del procesador electrónico sacamos la tierra o el ground y lo conectamos a esta parte, estos huecos de la barra que aquí están invertidos, que dice positivo. Debiera ser al revés, pero a los efectos de cómo está instalado funciona igual. Y el positivo lo llevamos a la otra. Esos dos mismos cables, la tierra va al cable más oscuro del servomotor y el vivo va al rojo del servomotor, y el amarillo del servomotor va al pin 9 del procesador, porque por aquí el procesador le manda la señal al servomotor. El servomotor también tiene adentro algo parecido a esto. Adentro tiene una especie de potenciómetro, que la señal que manda este potenciómetro aquí, el Arduino la procesa y se la manda por aquí al motor, pero también aquí va a recibir la señal de más o menos voltaje para mover la leva hacia un lugar y hacia otro. Entonces también el potenciómetro está conectado, tiene una pata a la tierra y la otra pata al positivo, igual que aquí el motor. Y aquí se ha usado un amarillo también para esta señal mandarla a través del pin A0, que es un pin analógico. Este potenciómetro manda la señal aquí, le está diciendo: le estoy mandando 2,5 voltios. Este la procesa y se la manda a este aquí, le dice al servomotor: oye, 2,5 voltios, y el potenciómetro que está aquí recibe 2,5 voltios, y bueno, supuestamente esta leva iría aquí al centro. Entonces, si son 5, llegaría hasta acá, si son 0, acá. Bien, entonces ahora seguimos. Muy bien, el programa, como siempre, podemos entrar aquí o aquí, cualquiera de las dos barras. Ya lo tenemos aquí, Arduino IDE. Aquí vamos al software de Arduino. Cuando estamos en el software, pues vamos aquí a documentación, Arduino Docs. Aquí vamos arriba a tutorial, y aquí en esta barra de aquí ponemos servo, porque es un servomotor. Cliqueamos en servomotor. Esto es básico y esto es también, viene siendo algo básico, pero es el que vamos a usar, y nos sale esta página en la cual vemos aquí tenemos 2 códigos. Este fue el código que vimos en el video anterior y este es el código que vamos a usar ahora. Lo copiamos. Ya una vez que lo tenemos copiado, pues nos vamos a la aplicación que tenemos en nuestra computadora de Arduino IDE, y ahí ponemos este código que hemos acabado de copiar. Entonces cerramos aquí, abrimos aquí abajo Arduino IDE. Una vez que abra, pues aquí tenemos un programa anterior, lo borramos abriendo un programa nuevo, quitamos el que estaba abajo y ponemos este. Ahora, como ya tenemos copiado, vamos a borrar todo aquí.
Cuando se copia un programa hay que borrar todo porque ya todo esto viene incluido en la copia. Si fuera un programa que vamos a escribir, ya sí hay que escribir el void setup y hay que escribir el void loop y las variables y lo que haya que hacer. Como ahora es una copia, vamos a borrar todo esto y vamos a pegar aquí. Ya ven ustedes, está el void setup aquí y el void loop en la copia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora es nada más bajar el programa. Podemos verificar por aquí, pero como es una copia estamos casi seguros. Aquí abajo no va a salir ningún letrero rojo, todo está en negro, dice que está bien. Entonces ahora cuando por aquí por la flechita bajemos el programa, aquí las luces van a pestañear indicando que ya aceptó el programa. Entonces lo bajamos por aquí por la flechita, aquí va a pestañear. Tenemos un problema y es que estamos en un Arduino que no es. Aquí nos está marcando Arduino Omega 2560 y yo estoy usando un R3, entonces tenemos que cliquear aquí. Primero conectar el Arduino, si no, no lo va a encontrar. Ahora, si buscamos aquí, va a aparecer el Arduino 1 en el comando 3, cliqueamos ahí y aquí abajo en la pantalla a la derecha ustedes pueden ver que dice Arduino 1 sobre el comando 3, ya lo aceptó. Ahora sí podemos bajar el programa y aquí va a pestañear. Ya lo verán aquí, ya lo aceptó. Ahora si yo cojo aquí en la mano este variable, lo vamos a ver aquí, tengo en la mano el variable. Si yo lo giro aquí, ustedes van a ver ustedes que el motor va a girar en un sentido si le doy para acá y en el otro se lo doy para allá, pero vamos a movernos y alimentar el procesador con otra fuente para tener una mejor vista. Bien, ya estamos de vuelta, pero en una posición mejor. Aquí vamos a ahora alimentar el Arduino. En vez de estar conectado del USB como estaba ahorita de la computadora, ahora vamos a alimentar el procesador de este transformador que nos da 9 voltios. Vamos a alimentarlo aquí. Cuando lo alimente va a alumbrar una luz indicando que hay power. Esta de aquí, y alumbró la del pin 13 también, que siempre se alumbra. Bien, ya he acomodado el motor aquí, le he puesto aquí esto para que esté bien paradito. Y aquí ya tenemos ahora la resistencia variable. Tengo que sujetarla porque si los cables se mueven, ustedes ven, se mueve solo. Hay que sujetarlo bien cuando, siempre repito, cuando hacemos una instalación, ya que va a ser fija algo que hemos hecho, todo tiene que estar bien o soldado o bien conectado o los tornillos bien apretados, lo que sea. Aquí tenemos la resistencia, está acá en 0. Él da vuelta hasta 180 grados, o sea que ahí, si aquí, ahí está en 0, aquí está en 0 voltios. Si yo voy dándole vuelta a la resistencia, a medida que yo le doy vuelta a la resistencia, yo le estoy mandando más voltaje. Estoy mandando la señal de que le mande más voltaje aquí. Esto lo procesa y se lo manda por aquí al servomotor. Le está diciendo que yo ahí le estoy mandando, si está en 90 grados, le estoy mandando aproximadamente la mitad de voltaje, que serían 2.5. Si yo le doy los 5 voltios, llegaría hasta 180 grados. Para atrás es con recorrido inverso. Si yo le doy hasta aquí, estaría en 45 grados. Si le doy aquí, estaría a 90 grados. Si le doy aquí, estaría a 135 grados. Y si le doy hasta aquí, estaría hasta 180 grados. Y ya ven ustedes, lo podemos maniobrar como queramos. Después, cuando tengamos más conocimiento, pues se lo aplicaríamos a algún robot. Me gusta. Espero que el video haya sido de su agrado. No se olviden aquí, denle like, suscríbanse y denle la campanita para que estén informados de los próximos videos. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga.